En la cena familiar, mi hermana presentó a su novio, y él no dejaba de mirarme por alguna razón. Luego me preguntó a qué me dedicaba, y fue entonces cuando mi madre me estrelló una llave inglesa en la cara por contestarle mal al novio de mi hermana. Todos se rieron, al menos ahora eres guapa. Mi hermana sonrió con suficiencia y dijo, creo que un golpe no fue suficiente. Entonces mi madre le lanzó la llave inglesa y dijo, bueno, puedes intentarlo. Mientras intentaba detenerme, mi padre me agarró la mano y perdí el conocimiento. Luego siguieron sonriendo junto a su novio como si yo fuera el chiste. Sus rostros palidecieron. Las luces fluorescentes de la sala de urgencias del hospital me quemaron los ojos al recobrar la conciencia. Una enfermera de rasgos amables se inclinó sobre mí, con la voz apagada y distante, como si estuviera bajo el agua. Mi rostro palpitaba con un dolor tan intenso que me dolía respirar. Cada latido de mi corazón me enviaba otra oleada de agonía a través del cráneo. Señorita Harper, ¿me oye? Sufrió un traumatismo grave en la cara. Necesitamos saber qué pasó. A pesar del efecto de los analgésicos, apenas podía articular palabra. Sentía la mandíbula mal, desalineada. El lado izquierdo de mi cara estaba hinchado hasta el punto de no reconocerlo. Intenté levantar la mano para tocarlo, pero la enfermera me detuvo con suavidad. No lo toques, cariño. Tienes la órbita fracturada y una conmoción cerebral grave. También tienes daño en el pómulo y la mandíbula. Las creencias están aquí. Necesitan hablar contigo sobre cómo sucedió esto. Cals. La palabra atravesó la niebla de mi mente. Parpadeé lentamente, intentando reconstruir la pesadilla que me había traído hasta aquí. La cara de suficiencia de mi hermana Madison apareció en mi memoria. La mirada fría de mamá al entregarme la llave inglesa. El agarre férreo de papá en mi muñeca mientras intentaba protegerme. Mi familia, susurré, y cada palabra me encendía la cara. Lo hicieron. La agente que se adelantó era una mujer de unos 40 años llamada Detective Sarah Chen. Acercó una silla junto a mi cama de hospital y abrió su cuaderno con falta de práctica. Tómese su tiempo, señorita Harper. Sé que esto es difícil, pero necesito que me lo cuente todo. Y así lo hice. Entre lágrimas y dolor, a pesar de la morfina que me hacía arrastrar las palabras, le conté sobre la cena que me había destrozado la vida. Todo había empezado hacía 3 semanas, cuando Madison llamó para anunciar que traería a su nuevo novio a cenar el domingo. Mi hermana tenía 26 años, 2 años mayor que yo, y siempre había sido la niña mimada de la familia. Todo lo que tocaba se convertía en oro a los ojos de nuestros padres, mientras que yo permanecía eternamente invisible, eternamente decepcionante. Había conducido hasta la casa de nuestra infancia en un suburbio de Connecticut, una modesta casa de 2 pisos que solo me traía malos recuerdos. La entrada ya estaba llena de coches cuando llegué. La maleta plateada del BMW de Madison relucía en el lugar más cercano a la puerta, como era de esperar. Dentro, mamá ponía la mesa con su vajilla fina, la que solo sacaba para ocasiones especiales. Papá estaba sentado en su sillón viendo el fútbol, sin apenas reconocer mi llegada con un gruñido. Nada nuevo. Hacía años que había aprendido que mi presencia apenas se notaba en su radar. Madison llegó 15 minutos después con su novio. Se llamaba Travis y era objetivamente guapo, con ese típico estilo americano. Alto, de complexión atlética, cabello castaño perfectamente peinado y una sonrisa que parecía demasiado practicada. Llevaba un reloj caro y vaqueros de diseñador que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. A todos, este es Travis Mitchell, anunció Madison con la voz llena de orgullo. Es banquero de inversión senior en Goldman Sachs. Mamá se desmayó. Papá se levantó de la silla para estrecharle la mano a Travis con auténtico entusiasmo, algo que nunca había hecho por nadie con quien yo hubiera salido. El favoritismo era tan evidente que habría sido gracioso si no hubiera dolido tanto. Nos sentamos a cenar, con Madison y Travis como el centro de atención, por supuesto. Ocupé mi asiento habitual al fondo de la mesa, el lugar reservado para la familia después de pensarlo. Mamá había preparado carne asada, el plato favorito de Madison, aunque sabía que yo llevaba 3 años siendo vegetariana. La conversación fluía a mi alrededor como si yo no existiera. Madison habló de su trabajo en la empresa de marketing, del ascenso al que aspiraba, de las vacaciones en Bali que ella y Travis estaban planeando. Mamá y papá estaban pendientes de cada palabra, haciendo preguntas, riéndose de los chistes mediocres de Travis, haciéndose los padres orgullosos. Yo movía las verduras en mi plato e intentaba hacerme más pequeña, una habilidad que había perfeccionado durante 24 años de ser la hija no deseada. Pero entonces Travis se giró hacia mí. Su mirada había estado vacilando en mi dirección durante toda la comida, y yo lo había notado, pero intenté ignorarlo. Ahora me miraba directamente con una expresión que no pude descifrar. Entonces, Emily, ¿qué haces? Era una pregunta sencilla, incluso educada. El tipo de pregunta que cualquiera haría en una cena. Pero en cuanto las palabras salieron de su boca, la temperatura en la habitación bajó varios grados. Soy trabajadora social, dije en voz baja. Trabajo con jóvenes en riesgo en New Haven. Qué interesante, dijo Travis, con genuina curiosidad. ¿Qué te hizo elegir ese campo?
Abrí la boca para responder, para explicar cómo había encontrado un propósito al ayudar a niños que se sentían tan invisibles como yo, cuando la voz de mamá cortó el aire como una cuchilla. No malgastes el tiempo de Travis con tus historias aburridas, Emily. Solo estás siendo educado. Su tono era cortante y desdeñoso. Pero me habían hablado así toda mi vida. Debería haberlo pensado mejor antes de responder. Debería haber asentido y callado. Pero algo dentro de mí, una pequeña chispa de desafío que desconocía, me impulsó a continuar. De hecho, es un trabajo muy gratificante. El mes pasado ayudé a colocar a una chica de 16 años que no lo vi venir. Un segundo estaba hablando, y al siguiente sentí una explosión de dolor en el lado izquierdo de mi cara. El impacto fue tan repentino, tan violento, que mi cerebro no pudo procesar lo sucedido. Sentí un sabor a cobre. La sangre me llenó la boca. La silla se inclinó hacia atrás y me caí al suelo. Mi cabeza golpeó la madera con un crujido espantoso. Con la vista borrosa, vi a mamá de pie junto a mí. Sostenía una llave inglesa, una de las herramientas que papá guardaba en el garaje. Su rostro estaba deformado por la rabia, con un odio tan puro que me dejó sin aliento. Eso te pasa por contestar, siseó. ¿Quién te crees que eres para avergonzar a tu hermana delante de Travis? El dolor era indescriptible. Sentía algo roto en la cara, sangre manando de algún lado. Mi visión se nubló. Intenté levantarme, pero mis brazos no cooperaban. Entonces la risa de Madsen atravesó el zumbido de mis oídos. Dije, encantada, cruel, al menos ahora eres bonita. Ella chilló, agarrándose el estómago mientras reía. ¿Viste su cara? Dios mío. Travis también se reía. No era una risa nerviosa e incómoda, sino genuinamente divertida. Como si mi dolor fuera lo más gracioso que había presenciado en su vida. Intenté hablar, preguntar por qué, pero mi mandíbula no me funcionaba bien. La sangre burbujeaba entre mis labios en lugar de palabras. El rostro de Madsen apareció sobre mí, sus ojos brillando con malicia. Creo que un golpe no fue suficiente. Mamá sonrió de verdad, y le lanzó la llave inglesa a Madsen como si estuvieran jugando a la pelota en un picnic familiar. Bueno, puedes intentarlo. El terror me dio fuerzas. Intenté rodar y protegerme la cabeza con las manos, pero papá apareció de repente. Sus enormes manos me sujetaron la muñeca, sujetándome en el sitio. Luché, pero él me superaba en peso por 100 libras. Quieto, dijo con calma, como si me estuviera diciendo que me quedara quieto para una foto. Madsen levantó la llave inglesa. La vi bajar hacia mi cara, vi la emoción enfermiza en sus ojos, y luego, nada. Cuando desperté en la ambulancia, realmente pensé que había muerto. Un paramédico se inclinaba sobre mí, hablándome con urgencia por la radio. La sirena aullaba sobre nosotros. Me dolía todo. Quédate conmigo, seguía diciendo. Mantente despierto, ¿vale? Ya casi llegamos. Más tarde, me enteré de que una vecina había oído el alboroto y había llamado al 911. La señora Rodríguez, de al lado, había mirado por la ventana del comedor mientras paseaba a su perro y presenció todo. Llamó a la policía inmediatamente y luego golpeó la puerta, lo que aparentemente interrumpió cualquier otra cosa que mi familia tuviera planeada para mí. La detective Chen terminó de tomarme declaración en el hospital y me prometió que se aseguraría personalmente de que mi familia asumiera las consecuencias. Fotografió mis lesiones, tomó muestras de mi ropa manchada de sangre y jabón como prueba y me encargó una entrevista con un defensor de víctimas. A la mañana siguiente, a pesar de las protestas del médico, insistí en mirarme en un espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba irreconocible. Tenía todo el lado izquierdo de la cara morado e hinchado al doble de su tamaño normal. Maya estaba hinchada y cerrada. Los puntos de sutura me marcaban la mejilla y la frente, donde la llave inglesa me había abierto la piel. Me habían cerrado la mandíbula con alambre para que las fracturas sanaran. Pero mis ojos, mi único ojo visible, ardían con algo que nunca antes había sentido. No solo ira, aunque había mucha. No solo traición y dolor. No, lo que sentí fue una determinación fría y calculada. Habían intentado quebrarme. Habían intentado destruirme. Pero yo seguía allí, y estaban a punto de descubrir que la hija a la que habían rechazado toda su vida era mucho más capaz de lo que jamás imaginaron. La policía los arrestó a los 3 en menos de 24 horas. Mamá, papá y Madsen fueron acusados de agresión grave, y se están considerando cargos adicionales de conspiración e intento de asesinato. Travis fue interrogado como testigo. Mi habitación del hospital se convirtió en un centro de mando. El detective Chen me visitaba a diario con información actualizada. La fiscal de distrito, una mujer perspicaz llamada Patricia Flores, vino a hablar del caso personalmente. Al parecer, el testimonio de la señora Rodríguez, sumado a mis lesiones, hicieron de este uno de los casos de agresión más claros que jamás había visto. Pero quería algo más que simples cargos penales. Quería que sintieran la misma impotencia, la misma humillación que me habían infligido toda mi vida. Desde mi cama de hospital, hice llamadas.
La primera fue a mi abogado, Daniel Krause, esposo de un ex colega, especializado en derecho de familia y litigios civiles. Llegó en cuestión de horas, me miró a la cara y su expresión se endureció. Los vamos a destruir, dijo simplemente. Cuéntamelo todo. Lo hice. No solo por la agresión, sino por toda una vida de abuso, negligencia y favoritismo que condujo a este momento. Los cumpleaños olvidados. Las graduaciones que mis padres no asistieron porque Madison tenía un partido de fútbol. La Navidad cuando tenía 12 años y recibí un solo par de calcetines mientras Madison abría un regalo tras otro. La vez en el instituto cuando me enganché y papá me dijo que estaba presumiendo. Daniel tomaba notas, moviendo el bolígrafo frenéticamente sobre su blog. Dijo que esto es un patrón de abuso. Podemos usarlo. ¿Has documentado algo de esto? Llevé un diario, lo admito. Empezó a los 14 años. Cada vez que me ignoraban, menospreciaban o me herían. Solo necesitaba un lugar donde poner todos mis sentimientos. Sus ojos se iluminaron. ¿Dónde están estos diarios? En un trastero en New Haven. Me mudé de mi apartamento el año pasado y guardé algunas cosas allí. Los diarios están en una caja con la etiqueta personal. Los necesitaré. Contendrán pruebas cruciales tanto para el caso penal como para la demanda civil que presentaré en su nombre. Durante la semana siguiente, mientras mi rostro comenzaba a sanar lentamente, Daniel armó nuestro caso. Recuperó mis diarios, los copió y los autentificó. Entrevistó a antiguos profesores, antiguos vecinos y a cualquiera que hubiera presenciado el trato diferente entre Madison y yo. Recopiló registros financieros que demostraban que mis padres habían pagado la universidad completa de Madison, mientras que yo había solicitado préstamos para la mía. Encontró el fondo universitario que mi abuela nos había dejado a ambos, solo para descubrir que mis padres le habían dado mi parte a Madison para que comprara su BMW. La evidencia era contundente, abrumadora, un rastro documental de traición paterna que se remontaba a décadas. Mientras tanto, el caso penal seguía adelante. Mi familia había contratado abogados, unos muy caros, y alegaban que había sido un accidente. Que yo los había provocado. Que yo era mentalmente inestable y me había lastimado. Pero entonces la señora Rodríguez testificó ante el gran jurado. Describió con detalles cómo vio por la ventana cómo mi madre me golpeaba con una llave inglesa, cómo Madison se preparaba para golpearme de nuevo y cómo mi padre me sujetaba. Describió sus risas, sus sonrisas, la crueldad despreocupada que lo rodeaba. El gran jurado los acusó formalmente a los tres de múltiples delitos graves. Travis fue acusado de complicidad por no llamar al 911 y por intentar ayudarlos a inventar una historia falsa. La prestigiosa empresa de marketing de Madison la suspendió de inmediato. La constructora de papá lo dio de baja de su póliza de seguro. Mamá perdió su puesto en la junta de la iglesia cuando el pastor se enteró de lo sucedido. Sus vidas perfectas se desmoronaban, y lo vi pasar desde mi recuperación con una satisfacción sombría. Pero aún no había terminado. Daniel presentó una demanda civil solicitando daños y perjuicios por agresión, lesiones, angustia emocional y toda una vida de abuso y negligencia. Demandamos 800,000 pesos, una cifra calculada con base en sus activos reales y potencial de ingresos futuros. No tienen esa cantidad, me dijo Daniel. Pero tienen capital en la casa, cuentas de jubilación y los objetos de valor del BMW de Madison. Nos lo llevaremos todo. Las declaraciones fueron brutales. Daniel fue despiadado, sacando anotaciones de diario, fotografías, expedientes escolares. Trajo a mi consejera escolar, quien testificó que sospechaba abuso, pero no pudo demostrarlo. Encontró las notas de mi pediatra, que expresaban preocupación por mi bajo peso y mi actitud retraída de niña. Mi madre lloró durante su declaración, haciéndose la víctima. No sé qué pasó, sollozó. Simplemente perdí la paciencia. Emily siempre ha sido tan difícil, tan desagradecida. Madison era desafiante. Estaba arruinando mi relación con Travis. Siempre intenta robarme la atención. Papá apenas habló, solo dijo que se veían incómodos, probablemente dándose cuenta de que sus dichos de jubilación estaban a punto de desaparecer. El juicio penal llegó primero, 10 meses después de la agresión. Tuve que testificar, tuve que sentarme en ese estrado y relatar la peor noche de mi vida mientras mi familia me miraba desde la mesa de la defensa. Para entonces, mi rostro ya había sanado, pero las cicatrices persistían, y luego quedaron líneas blancas que me marcarían para siempre. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpable de todos los cargos. A mamá le dieron 7 años. A papá 5. A Madison 6. A Travis le dieron 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. La sala del tribunal estalló. Madison gritó que no era justo, que le había arruinado la vida. Mamá lloró. Papá parecía vacío, derrotado. Yo solo sentía una fría satisfacción. Al salir de aquel juzgado, noté lo diferente que se veía el mundo. El cielo parecía más brillante, el aire más limpio. Por primera vez en mi vida, no me sentía como si llevara una piedra sobre los hombros.
El peso de su abuso, su juicio, su constante despido, se había aliviado gracias a 12 desconocidos que analizaron las pruebas y declararon lo que yo siempre supe. Yo era la víctima, y ellos eran unos monstruos. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia en cuestión de días. Las estaciones de noticias locales transmitieron segmentos sobre la casa de los horrores en los suburbios de Connecticut. Los reporteros acamparon frente al juzgado, frente a la casa de mis padres, incluso frente al hospital donde me atendieron inicialmente. Todos querían saber cómo una familia podía hacerle algo así a su propia hija. Al principio, rechacé todas las solicitudes de entrevista. Daniel me aconsejó que guardara silencio hasta después del juicio civil. Pero la historia se difundió de todos modos. Alguien filtró mis diarios a la prensa, y de repente se publicaron extractos en los periódicos de enfrente. La gente leyó los desesperados intentos de mi yo de 14 años por comprender por qué mis padres querían a Madison, pero apenas me toleraban. Leyeron sobre la mañana de Navidad, cuando tenía 16 años, y encontraron una caja vacía debajo del árbol con mi nombre mientras Madison abría una laptop nueva. La indignación pública fue inmediata e intensa. Las redes sociales se llenaron de hashtags. Personas desconocidas me enviaron mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de abuso y negligencia familiar. Algunas personas me reconocieron en la calle y se acercaron a decirme lo valiente que era. Fue abrumador y extraño, y de alguna manera, una validación que nunca esperé. Pero no todos fueron comprensivos. Las amigas de Madison iniciaron una campaña en redes sociales alegando que mentía, que siempre había tenido celos de ella y que, de alguna manera, lo había orquestado todo para destruir su familia perfecta. Publicaron fotos antiguas de reuniones familiares donde aparecía sonriendo, como si una sonrisa y una foto negaran años de abuso sistemático. Una de las compañeras de la hermandad de Madison, Bethany, apareció en un programa de radio local y me llamó manipuladora. Emily siempre fue rara, dijo. Siempre haciéndose la víctima. Madison me contó hace años que Emily inventaba historias para llamar la atención. Escuché la entrevista en el despacho de mi abogado, con las manos tan apretadas que se me pusieron los nudillos blancos. Daniel me observaba atentamente, probablemente preocupado de que hiciera algo imprudente. Déjame encargarme de esto, dijo. Enviaré una carta de cese y desistimiento. Si continúa, la incluiremos en la demanda civil por difamación. Pero algo cambió en mí durante esa entrevista. Me di cuenta de que guardar silencio ya no era una opción. La gente necesitaba escuchar mi versión directamente, con mis propias palabras, no filtrada por periodistas o transcripciones judiciales. Convoqué la conferencia de prensa para la semana siguiente. Daniel intentó disuadirme, preocupado de que cualquier cosa que dijera pudiera usarse en mi contra, pero ya no quería esconderme. Había pasado 24 años haciéndome invisible para mantener la paz en una familia que me odiaba. Nunca más. La conferencia de prensa se celebró en un centro comunitario de New Haven. Llevaba un sencillo vestido azul marino y maquillaje mínimo. Mis cicatrices eran visibles, y luego unas líneas blancas que reflejaban la luz de las cámaras. Había pasado una hora esa mañana decidiendo si cubrirlos con base, pero al final decidí dejarlos ver. Eran parte de mi historia, la prueba de lo que me habían hecho. La sala estaba abarrotada. Las cámaras se alineaban en la pared del fondo. Los reporteros llenaban la recepción, con sus grabadoras y cuadernos listos. Me acerqué al micrófono y respiré hondo. Me llamo Emily Harper y quiero contarles quién soy realmente, empecé. Me tembló un poco la voz, pero seguí adelante. No soy la hija desagradecida que mi familia afirma. No soy mentirosa ni busco atención. Soy alguien que sobrevivió 24 años de abuso emocional sistemático, negligencia y favoritismo que culminaron con el intento de asesinato de mi madre, mi padre y mi hermana. Hablé durante 20 minutos sin notas. Hablé de crecer invisible, de ver a Madison recibirlo todo mientras yo no recibía nada. Hablé de las pequeñas crueldades que se acumularon con el paso de los años hasta que creí que merecía ser tratada como si no valiera nada. Hablé del momento en que me di cuenta de que mi familia no solo me detestaba, sino que quería hacerme daño. Al terminar, las preguntas me llovieron a cántaros. ¿Cómo me sentía al testificar contra mi familia? ¿Me arrepentí de denunciarlos? ¿Qué quería que la gente supiera? Quiero que sepan que el abuso familiar es real e insidioso, dije. No siempre son moretones visibles. A veces te borran sistemáticamente, te hacen sentir que tu existencia es una molestia. Y quiero que otras personas que estén pasando por esto sepan que no es tu culpa y que mereces algo mejor. La conferencia de prensa se hizo viral. En 24 horas, el video había sido visto más de 2 millones de veces. Las principales cadenas de noticias lo recogieron. Me invitaron a programas de entrevistas nacionales, aunque rechacé la mayoría. La historia se volvió más grande que solo mi familia. Se convirtió en una conversación sobre el abuso encubierto y cómo algunos niños son utilizados como chivos expiatorios por sus propios padres. Mi teléfono sonaba constantemente. Viejos conocidos con los que no había hablado en años me contactaron, muchos de ellos disculpándose por no darse cuenta de lo que estaba sucediendo, por no intervenir. Pero la llamada más sorprendente fue la de Cristina, la esposa de Travis Mitchell.
Se puso en contacto conmigo a través de la oficina de mi abogado y me preguntó si estaría dispuesto a hablar con ella. Nos vimos en una cafetería de Manhattan, territorio neutral. Cristina estaba elegante y serena, su anillo de bodas brillaba por su ausencia. Era hermosa, pero refinada, con cabello oscuro y ojos inteligentes que claramente habían visto demasiado. Necesito que sepas que no tenía ni idea, dijo de inmediato. Sobre Travis y tu hermana, sobre todo eso. Creí que trabajaba hasta tarde todas esas noches. No sé por qué querías vernos, dije con cuidado. No sé nada de tu matrimonio ni de Travis más allá de lo que pasó esa noche. Cristina abrazó su taza de café. Quería conocerte porque me estoy divorciando de él y necesito entender con quién estuve casada. Un hombre que podía ver lo que tu familia te hacía y reírse de ello, necesito saber si había otras señales que no vi. Hablamos 2 horas. Cristina me contó sobre el comportamiento controlador de Travis, su necesidad de tener siempre la razón, la forma en que la menospreciaba sutilmente delante de sus amigos. Me contó que encontró mensajes en su teléfono de varias mujeres, no solo de Madison. Me contó cómo la mandó a la cárcel cuando lo confrontó, haciéndola sentir loca por sospechar. Tu valentía al presentar cargos me ayudó a encontrar los míos, dijo. Te vi en el juicio, testificando sobre lo que hicieron, y me di cuenta de que no tenía por qué quedarme con alguien que me asustaba. Intercambiamos números de teléfono y seguimos en contacto. Cristina se convirtió en una de mis primeras clientas cuando finalmente abrí mi bufete. La ayudé a gestionar su divorcio y a luchar por la custodia total de sus hijos. Travis luchó, por supuesto, pero sus antecedentes penales facilitaron las cosas. Ningún juez quería darle la custodia a un hombre que se había quedado de brazos cruzados mientras alguien era golpeado hasta quedar inconsciente. La preparación del juicio civil consumió las siguientes semanas. Daniel y su equipo trabajaron sin descanso para construir nuestro caso. Entrevistaron a todos, desde mi infancia, maestros, vecinos, mi pediatra e incluso a los padres de mis amigos de la primaria. La señora Henderson, que vivía a 3 casas de la de mis padres, testificó que solía verme sentada sola en el patio trasero durante horas mientras los amigos de Madison iban y venían. Siempre me pareció extraño, dijo. Emily era una niña tan dulce, pero siempre parecía muy triste. Una vez le pregunté a su madre sobre eso, y me ignoró, diciendo que Emily prefería estar sola. Mi maestra de 2º grado, la señora Patterson, ahora jubilada, presentó los registros que había guardado. Documenté mis preocupaciones sobre Emily cada año que le di clases, explicó. Iba a la escuela sin almorzar con frecuencia. Su ropa solía estar desgastada, pero no le quedaba bien. Mientras tanto, tuve a su hermana en clase unos años después, y Madison siempre tenía lo mejor de todo. Me preocupó profundamente. Lo denuncié 2 veces a los servicios de protección infantil, pero investigaron y cerraron el caso en ambas ocasiones. Los padres eran muy mañosos durante las visitas domiciliarias, y no hubo lesiones físicas en ese entonces. El sistema le falló a Emily. Cada testimonio, cada documento, cada fotografía, construía una imagen de una infancia marcada por la exclusión intencional y la crueldad emocional. Daniel lo organizó todo en una presentación que incomodó visiblemente a los abogados de mis padres durante las declaraciones. La declaración de mi madre fue particularmente reveladora. Daniel tenía un don para hacer preguntas que parecían inocentes, pero que acorralaban al testigo. Señora Harper, ¿podría decirme por qué la habitación de Emily era mucho más pequeña que la de Madison? Madison era mayor. Necesitaba más espacio. Pero cuando Madison se mudó a la universidad, ¿le diste a Emily la habitación más grande? Una pausa. No, la convertimos en un cuarto de manualidades. ¿Así que decidiste hacer un cuarto de manualidades en lugar de darle más espacio a tu hija menor? Emily nunca lo pidió. ¿Te pidió Emily alguna vez algo que le dieras? Otra pausa, esta vez más larga. Sabía que andaba escaso de dinero. Pero no andabas escaso de dinero para la fiesta de quinceañera de Madison, ¿verdad? Tengo recibos que muestran que gastaste más de 8,000 pesos en ese evento. ¿Tuvo Emily una fiesta de quinceañera? Emily dijo que no quería. ¿Tienes alguna prueba de que lo haya dicho? Silencio. Daniel sacó uno de mis diarios, ya incluido como prueba. Su señoría, me gustaría leer la entrada del diario de Emily, fechada 2 semanas antes de su 16º cumpleaños. El 16 de Madison es en 3 meses y su madre lleva medio año planeándolo. Pregunté si podía hacer una pequeña fiesta de cumpleaños con solo unos amigos del colegio, y mamá me miró como si le hubiera pedido $1,000,000. Dijo que ya veremos, que es lo que siempre dice cuando la respuesta es no. No sé por qué se lo pregunté. Ya debería haberlo sabido. Mi madre palideció. Su abogado protestó, pero el daño ya estaba hecho. Intentaron todas las maniobras legales para reducir la indemnización que pedíamos. Sus abogados argumentaron que la compensación monetaria no podía compensar el pasado, pero mi familia no tenía los recursos para pagar una suma tan grande, así que estaba siendo vengativo en lugar de buscar justicia. La respuesta de Daniel fue metódica y brutal. Los acusados contaban con recursos para financiar la educación universitaria de Madison, comprarle un vehículo de lujo y brindarle todas las ventajas.
Decidieron excluir a Amory de estos beneficios a pesar de tener la misma responsabilidad con ambos hijos. Esto no era pobreza, sino privación intencional. Hemos calculado sus activos totales, incluyendo un valor neto de la vivienda de aproximadamente 200,000 pesos, fondos de jubilación combinados de 350,000 pesos y activos adicionales. Tienen medios para pagar. Él contrató a expertos económicos que calcularon el valor de lo que debería haber recibido durante mi infancia. Mi parte del fondo universitario, el equivalente monetario de los regalos que Madison recibió y yo no, incluso el valor de la atención y el apoyo emocional de sus padres. Doctora Van Oates, en su opinión profesional como psicóloga infantil, ¿qué impacto tiene el favoritismo parental sistemático en el niño desfavorecido? La doctora Van Oates, una experta respetada que revisó mi expediente, le ajustó las gafas. La investigación es clara. Los niños que son sistemáticamente favorecidos sobre sus hermanos desarrollan tendencias narcisistas y de autocomplacencia. Pero el niño convertido en chivo expiatorio a menudo desarrolla trastorno de estrés postraumático complejo, depresión, ansiedad y una autoestima profundamente dañada. Los diarios de Amory muestran síntomas clásicos de esta dinámica. Internalizó el trato de sus padres como evidencia de su propia indignidad, en lugar de reconocer el abuso. ¿Se puede cuantificar este daño en términos monetarios? El costo de la terapia necesaria para abordar este nivel de trauma puede alcanzar fácilmente las 6 cifras. Además, los niños que son chivos expiatorios a menudo tienen dificultades profesionales y personales debido a la pérdida de autoestima, lo que afecta su potencial de ingresos y la estabilidad de sus relaciones. Las repercusiones son enormes. La defensa intentó argumentar que parecía estar bien, que tenía un trabajo en un apartamento, que era funcional. Daniel contraatacó con el testimonio de mi terapeuta sobre la ansiedad y depresión severas que había padecido desde la adolescencia, el trastorno alimentario que desarrollé a los 15 años y las autolesiones que cometí a los 17. Emily aprendió a ocultar su dolor porque expresarlo era peligroso en su familia, me explicó mi terapeuta. Se convirtió en una experta en aparentar estar bien mientras por dentro se desmoronaba. Eso no es resiliencia, es supervivencia. Durante un receso en el proceso, fui al baño del juzgado y me encerré en un cubículo. El peso de que me diseccionaran toda mi infancia en público era abrumador. Cada recuerdo doloroso salía a la luz, se examinaba y se catalogaba como prueba. Fue necesario, pero también insoportable. Oí que se abría la puerta del baño y entraron 2 mujeres. Sus voces resonaban en las baldosas. ¿Puedes creer este caso? ¿Quién le hace eso a su propio hijo? Lo sé. Y la hermana es aún peor. Al menos sus padres son mayores y están arraigados, pero la hermana es joven. Ella sabía más. ¿Viste la cara de la madre cuando mostraron esas entradas del diario? Parecía que quería desaparecer. Bien. Debería estar avergonzada. Se fueron sin saber que yo estaba allí, sin saber que su aprobación casual significaba más para mí de lo que imaginaban. Durante mucho tiempo, me pregunté si tal vez yo era el problema. Quizás era demasiado sensible, demasiado necesitada, demasiado. Escuchar a desconocidos reconocer el abuso sin que nadie se lo pidiera me ayudó a silenciar esa voz cruel en mi cabeza. El juicio civil duró 3 semanas. El jurado escuchó a docenas de testigos, revisó cientos de páginas de documentos y vio fotos mías de distintas edades, siempre en la periferia de las fotos familiares, siempre ligeramente desenfocadas, como si ni siquiera la cámara pudiera captarme con claridad. Los alegatos finales fueron teatrales. El abogado de mis padres me pintó como una persona vengativa y avariciosa, alguien que no podía aceptar que su hermana tuviera más éxito y se desquitaba con su familia. El cierre de Daniel fue más discreto, pero más contundente. Mostró al jurado una foto mía a los 7 años, sentada sola en una fiesta de cumpleaños mientras Madison abría los regalos. Esta es Amory en su cumpleaños, dijo. Madison acababa de abrir un regalo que se suponía era para Amory. Mira su cara. ¿Parece esto celos? ¿O parece una niña que ya ha aprendido que no importa? Les contó toda mi infancia, año tras año, caso tras caso. Les mostró el patrón, la exclusión sistemática, la crueldad casual. Los acusados quieren hacerles creer que se trata de rivalidad entre hermanos, dijo. Pero esto no es rivalidad. La rivalidad implica competencia. A Amory nunca se le permitió competir. La borraron por completo. El jurado deliberó durante 6 horas. Al regresar, las 4 mujeres me miraron fijamente mientras ella leía el veredicto. Culpable de todos los cargos. $3 millones en daños y perjuicios. El juicio civil se celebró un mes después. Esta vez, el jurado me otorgó una indemnización de $3 millones, más de lo que habíamos solicitado. El juez calificó el abuso que había sufrido de sistemático e inadmisible y elogió mi resiliencia. Para cobrar la sentencia, el tribunal ordenó la venta de la casa de mis padres, la liquidación de las cuentas de jubilación y la incautación del BMW de Madison y sus ahorros. Todo por lo que habían trabajado se había ido. Pero el dinero no era suficiente. Quería que entendieran lo que se sentía ser borrado, ser nada. La ejecución de la sentencia estuvo a cargo de la síndica designada por el tribunal, una mujer sensata llamada Margaret Hoffman,
quien llevaba 30 años en este trabajo. Era eficiente e implacable, lo cual me vino de maravilla. Me permitieron estar presente cuando hicieron el inventario de la casa de mis padres para la venta. Daniel me acompañó para protección legal, pero también como apoyo moral. Volver a entrar en esa casa por primera vez desde la agresión me pareció surrealista. El comedor estaba limpio, por supuesto. No quedaba rastro de mi sangre en el suelo de madera. Pero aún podía verlo en mi mente, aún podía sentir el impacto de la llave inglesa, aún podía oír sus risas. Los dolores de cabeza por el traumatismo cráneoencefálico que sufrí hicieron que los recuerdos se vieran aún más nítidos, como si mi cerebro dañado hubiera cristalizado ese momento con una claridad perfecta y terrible. El neurólogo me había advertido que las migrañas y los lapsus de memoria ocasionales podrían ser permanentes. El equipo de Margaret recorrió la casa catalogando todo lo de valor. La vajilla de porcelana de mamá, la que había usado para la cena de Madison con Travis, estaba guardada en cajas. Las herramientas de papá, incluyendo las llaves inglesas, fueron inventariadas y etiquetadas. Los trofeos de la infancia de Madison se quedaron atrás, no tenían valor de reventa. Me encontré en mi antigua habitación. Estaba exactamente como lo había dejado hace años cuando me mudé, una cama individual con un edredón descolorido, un pequeño escritorio y paredes pintadas de un beige deslucido. A través de la pared, podía oír al equipo de Margaret en la habitación de Madison, que antes era el doble de grande y tenía baño incorporado. Impulsivamente, abrí el armario. Todavía había ropa vieja colgada allí, cosas que no me había molestado en llevar. Pero al fondo, detrás de una caja de libros de texto viejos, encontré algo que me dejó sin aliento. Una pequeña caja de madera, de esas que se usan para guardar joyas. Lo saqué y lo abrí con cuidado. Dentro había tesoros de mi infancia, una flor seca de mi baile de octavo al que fui sola, el talón de una entrada de cine para la que había ahorrado mi paga durante meses, una tarjeta de cumpleaños de mi abuela, que falleció cuando yo tenía 12 años, la única persona que había visto que me quería de verdad. Y debajo de todo eso, más diarios. Una vez que lo olvidé, de mis primeros años como escritora, abrí uno y vi mi letra de cuando tenía 10 años. Hoy era el cumpleaños de Madison. Mamá dijo que podía ayudar con el pastel de surf. Dije que tal vez yo también podría hacer una fiesta cuando fuera mi cumpleaños. Mamá dijo que ya veremos. Siempre dice que ya veremos. Tomé la caja. Margaret se dio cuenta, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, eran mis pertenencias. La orden judicial me permitía reclamar todo lo que me perteneciera por derecho. Al irnos, los vecinos nos observaban desde sus ventanas y patios. Algunos apartaron la mirada cuando hice contacto visual. Otros me miraron fijamente. Me pregunté cuántos lo sabían, sospechaban y no dijeron nada. Sin embargo, la señora Rodríguez estaba allí, de pie en su porche. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, y yo le devolví el saludo. Ella había sido la única con la valentía de actuar. La casa se vendió rápidamente, a pesar de su oscura historia. Una pareja joven con un bebé la compró, sin saber ni preocuparse por lo que había sucedido allí. Esperaba que lo llenaran de amor, que su hijo creciera sintiéndose querido y valorado. Quizás eso purificaría el lugar de alguna manera. Pero ver a alguien más mudarse a la casa de mi infancia me trajo emociones inesperadas. No era nostalgia, no tenía recuerdos felices de allí. Más bien, una extraña sensación de fin. Ese capítulo había terminado. El edificio que albergó mi miseria sería el nuevo comienzo de alguien más. El BMW de Madison fue subastado. Asistí a la subasta, sentado en la última fila. El coche se vendió por $42,000. Pensé en todas las veces que Madison había llegado en ese coche, como lo había tratado como una medalla de honor, una prueba del amor de nuestros padres. Ahora pertenecía a una desconocida que solo quería un vehículo de lujo a buen precio. Las cuentas de jubilación de mis padres se vaciaron y se transfirieron a una cuenta de depósito en garantía. Papá había trabajado en la construcción durante 40 años, acumulando su 401 calenta y cuidadosamente. Mamá había trabajado a tiempo parcial como contable y tenía una modesta cuenta IRA. En total, eran unos $350,000. Se esfumaron en un instante. Pensé en la base de papá cuando el funcionario judicial le entregó los papeles en la prisión. Había envejecido una década en los meses transcurridos desde su arresto. Su cabello ahora era completamente gris y tenía profundas arrugas alrededor de los ojos. Por un instante, sentí algo que podría haber sido lástima. Entonces recordé su mano aferrándome a mi muñeca, sujetándome mientras Madison se preparaba para golpearme de nuevo, y la sensación se desvaneció. La cuenta de ahorros de Madison tenía $12,000, todo lo que había ahorrado trabajando en la empresa de marketing. Eran estos dos. También estaban sus joyas, incluyendo el collar de diamantes que nuestros padres le habían regalado para su graduación universitaria. Mi regalo de graduación había sido una tarjeta con $50. Pero lo más satisfactorio fue la destrucción social. El dinero era importante, pero ver cómo se desmoronaban sus reputaciones era la recompensa en sí misma. La iglesia de mi madre celebró una reunión después del juicio donde le revocaron formalmente la membresía.
Había estado activa allí durante 25 años, dirigiendo estudios bíblicos y organizando eventos benéficos. El pastor emitió un comunicado diciendo que la iglesia no podía tolerar tal comportamiento cristiano y que las acciones de mi madre eran contrarias a todo lo que defendían. Los compañeros sindicalistas de papá también se volvieron contra él. Los trabajadores de la construcción tienen su propio código, y atacar a su propio hijo violaba algo fundamental. Sus antiguos compañeros de trabajo dieron entrevistas diciendo que estaban indignados, pero que jamás habrían trabajado con él si hubieran sabido de lo que era capaz. La Hermandad Universitaria de Madsen emitió un comunicado desautorizándola. Eliminaron su nombre del directorio de exalumnos y le devolvieron una donación que había hecho el año anterior. Sus excompañeras de hermandad dieron entrevistas llamándola un monstruo, aunque recuerdo que muchas de ellas habían participado en la campaña en redes sociales para defenderla. Al parecer, los directores se mostraron flexibles ante los cambios de opinión pública. Travis también lo perdió todo, aunque su sentencia fue menor. Goldman lo sacrificó de inmediato, alegando una cláusula de moralidad en su contrato. Su reputación profesional quedó destruida. La banca de inversión es un mundo pequeño y la noticia se extendió rápidamente. No pudo conseguir trabajo en ninguna empresa de prestigio. Contraté a un investigador privado no solo para investigar el matrimonio de Travis, sino para rastrearlos a todos. Quería saber dónde estaban, qué hacían, cómo sobrevivían. Algunos lo llaman obsesión, pero yo lo llamo instinto de supervivencia. Estas personas habían intentado matarme. Necesitaba saber que no podían volver a hacerme daño. El investigador, un exagente del FBI llamado Marcus Rivera, era caro, pero minucioso. Proporcionaba informes mensuales con fotografías e información detallada. Mi padre, en prisión, era bastante reservado. Otros reclusos lo habían asaltado 2 veces al enterarse de lo que había hecho. Al parecer, incluso los criminales tienen estándares. Pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca de la prisión leyendo novelas del oeste, evitando el patio, contando los días que le quedaban para cumplir la condena. A mamá le costaba más. Era más blanda, más débil, no estaba preparada para la dura realidad del encarcelamiento. Tenía una compañera de celda que le robaba los artículos del economato. Lloraba mientras llamaba a los pocos amigos que aún contestaban sus llamadas por cobrar. El psiquiatra de la prisión le había recetado antidepresivos. Madison estaba en un centro de detención para mujeres a 2 horas de distancia. Según las fuentes de Marcus, al principio había sido una reclusa problemática, metiéndose en peleas y contestando mal a los guardias. Pasó 30 días en régimen de aislamiento tras lanzarle comida a otra reclusa. Pero con el tiempo, se adaptó. Consiguió trabajo en la biblioteca de la prisión y empezó a asistir a los servicios religiosos, probablemente con la esperanza de que le vendiera bien la libertad condicional. Travis regresó a casa de sus padres en Nueva Jersey después de que Christina se quedara con el apartamento tras el divorcio. Trabajó como representante de atención al cliente en una compañía de seguros, un humillante descenso respecto a su anterior puesto. La foto de Marcus lo mostraba demacrado y derrotado, subiendo de peso y sustituyendo su ropa cara por ropa informal de negocios barata. Cada informe les traía una triste satisfacción. Sufrían las consecuencias. Vivían vidas disminuidas. Estaban experimentando una fracción de lo que me habían hecho pasar. Pero yo estaba construyendo algo mejor. Con el dinero del acuerdo, hice varias cosas. Primero, pagué la totalidad de mis préstamos estudiantiles, casi 80,000 pesos que pesaban sobre mí desde mi graduación. La libertad de estar libre de deudas era embriagadora. Luego me compré un departamento en el centro de New Haven, un hermoso apartamento de 2 habitaciones con ladrillos a la vista y enormes ventanales. Lo amueblé con cuidado, eligiendo cada pieza con dedicación. Todo era mío, elegido por mí, reflejando mi gusto. Fue el primer espacio que habité y que sentí de verdad como mi hogar. También invertí una parte importante, trabajando con un asesor financiero para construir seguridad a largo plazo. Crecer sin nada me había enseñado el valor de la estabilidad. No quería volver a ser vulnerable. La Fundación Emily Harper se convirtió en mi proyecto más apasionante. Trabajé con consultores de organizaciones sin fines de lucro para estructurarlo adecuadamente, contraté personal y desarrollé programas. Brindamos apoyo legal a víctimas de violencia familiar, financiamos terapia para sobrevivientes y creamos un refugio específicamente para jóvenes adultos separados de familias abusivas. Nuestra primera clienta fue Sophie, una joven de 19 años, cuyos padres la habían echado de casa por ser gay. Llevaba 3 semanas durmiendo en su coche cuando nos encontró. La incluimos en el refugio, la ayudamos a solicitar ayuda financiera para la universidad y la pusimos en contacto con un terapeuta especializado en rechazo familiar. 6 meses después, Sophie apareció en mi oficina con lágrimas en los ojos. Me salvaste la vida, dijo. No sé dónde estaría sin este lugar. La abracé y pensé en mi yo más joven, desesperada y sola, sin nadie a quien recurrir. Te salvaste, le dije. Solo te dimos las herramientas. La fundación creció rápidamente. Las donaciones llegaron en masa tras la cobertura mediática de mi historia. En el primer año, ampliamos nuestra red de refugios a 3. Contratamos más personal y desarrollamos más programas. Cada persona a la que ayudamos se sentía como una pequeña victoria contra todo lo que mi familia me había hecho.
Pero la Facultad de Derecho fue el verdadero punto de inflexión. Presenté mi solicitud por impulso, sin esperar realmente entrar. Mis calificaciones en la licenciatura habían sido buenas, pero no excepcionales, lastradas por semestres en los que la depresión me dificultaba el funcionamiento. Sin embargo, mi puntuación en el SAT fue buena. Al parecer, años de analizar por qué mi familia me odiaba me habían hecho bueno en el razonamiento lógico. Sí, me aceptaron en la Facultad de Derecho. Sí. Una de las mejores del país. Estuve mirando la carta de aceptación durante 10 minutos, convencida de que era un error. Mi primer día de orientación, me sentí como una impostora. Todos los demás parecían tan seguros, tan refinados, tan seguros de que pertenecían allí. Seguía esperando que alguien se diera cuenta de que no encajaba, de que solo era la hija no deseada de delincuentes convictos que habían tenido suerte. Pero entonces empezamos las clases y algo encajó. La ley tenía sentido para mí como ninguna otra cosa lo había tenido. Era lógico, estructurado, basado en precedentes y la razón. Había reglas, y cuando alguien las rompía, había consecuencias. A diferencia de mi familia, donde la crueldad había sido arbitraria e impredecible, la ley era consistente. Me destaqué. Un día, después de clase, el profesor Martinson, que enseñaba Derecho Penal, me tomó aparte. ¿Has considerado la acusación? Tienes talento para esto. En realidad, estoy pensando en derecho de familia, dije. Violencia doméstica, bienestar infantil, disputas por la custodia. Me observó un momento. ¿Por tu caso? Todos en Yale sabían quién era. Mi historia había sido noticia nacional. Algunos estudiantes me trataron diferente por ello, ya sea evitándome o con excesiva compasión. Pero la profesora Martinson asintió como si hubiera dado la respuesta correcta a una pregunta legal. Bien, dijo. Necesitamos abogados que entiendan por qué luchan. Me gradué segundo de mi clase. El mejor alumno fue un chico brillante llamado James, que iba a ser secretario de un juez de la Corte Suprema. Estaba contento con el segundo puesto, demostraba que mi lugar allí era por méritos propios, no por compasión. Aprobé el examen de abogado a la primera y abrí mi bufete 6 meses después. Servicios Legales Harper, especializado en derecho de familia y violencia doméstica. Alquilé una pequeña oficina, contraté a 2 abogados asociados recién egresados de la Facultad de Derecho y acepté clientes que no podían permitirse los grandes despachos. Mi primer caso importante fue representar a una mujer llamada Diana, cuyo esposo la había maltratado durante 12 años. Tenía 3 hijos y estaba desempleada, dependiendo económicamente de su abusador. Acudió a mí con un ojo morado y la desesperada esperanza de que pudiera ayudarla a escapar. Conseguimos una orden de alejamiento de emergencia para ella y luego armamos un caso para obtener la custodia completa y la manutención conyugal. El abogado de su esposo era astuto y caro, pintando a Diana como inestable y manipuladora. Pero yo conocía esas tácticas. Los había visto usados en mi contra. Ganamos. Diana obtuvo la custodia, la manutención y la protección. Su exmarido solo tenía visitas supervisadas. Cuando el juez leyó el veredicto, Diana me agarró la mano y me la apretó tan fuerte que me dolió. Gracias, susurró. Gracias por creerme. Siempre, dije. Siempre creeré en los supervivientes. El bufete creció de forma constante. Se corrió la voz de que era bueno, que me preocupaba, que entendía lo que experimentaban mis clientes de una forma que otros abogados no. En 3 años, mi equipo se había expandido a 15 personas, incluyendo 5 abogados, varios asistentes legales y personal de apoyo. Aceptamos casos que las grandes firmas no querían abordar, clientes desfavorecidos, situaciones complicadas, personas a las que el sistema les había fallado repetidamente. Y ganamos más veces de las que perdimos. Contraté a un investigador privado y le pedí que investigara la relación de Madison con Travis. Resulta que Travis tenía esposa y 2 hijos en Manhattan, de los que Madison nunca supo nada. Me aseguré de que lo supiera, de forma anónima, por supuesto, justo antes de que se presentara en prisión. Usé parte del dinero del acuerdo para crear una fundación para víctimas de violencia familiar, a la que le puse mi nombre. La fundación Emily Harper se hizo famosa en Connecticut, y todos los artículos sobre ella mencionaban lo que mi familia me había hecho. Sus nombres quedaron vinculados para siempre al abuso infantil y al intento de asesinato en las búsquedas de Google. Asistí a las primeras audiencias de libertad condicional, donde presenté declaraciones sobre el impacto de la víctima, describiendo las secuelas del abuso. Cada vez me denegaban la libertad condicional. Pero después de la tercera audiencia, dejé de ir. Ya no tenían poder sobre mí y me negué a permitir que me quitaran más tiempo. Madison finalmente fue liberada tras cumplir su condena completa de 6 años con tiempo libre por buena conducta durante el último año. Su madre nunca llegó a una audiencia de libertad condicional. Pasaron los años. Mis cicatrices se atenuaron, pero nunca desaparecieron por completo. Las migrañas de mi traumatismo cráneoencefálico iban y venían, generalmente provocadas por el estrés. Fui a terapia, mucha terapia, y poco a poco me reconstruí. Cambié de carrera y usé parte del acuerdo para volver a estudiar Derecho. Me gradué con las mejores calificaciones de mi generación y abrí mi propio bufete representando a víctimas de violencia doméstica y maltrato familiar.
Mi madre murió en prisión de un infarto a los 61 años, aproximadamente 4 años después de cumplir su condena. No asistía a ningún servicio. Papá fue liberado tras cumplir toda su condena y se mudó a Arizona, donde vivió solo en un parque de casas rodantes. Marsden salió después de cumplir su condena completa de 6 años. Intentó contactarme una vez, con una carta en la que afirmaba haber encontrado a Dios y quería disculparse. Quemé la carta sin leer más allá de la primera línea.